Pues muy buenas para todos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de volvernos a encontrar buscando lo que dice su palabra, el consejo de su palabra para la situación de hoy. Y pues estamos en este tiempo ocupándonos de la obra del Señor en tiempos de crisis. Esos tiempos siempre han existido, ahora estamos viviendo uno y hay un camino del Señor para este tiempo. En esta hora, con ayuda del Señor, vamos a considerar la obra del Señor en tiempos de persecución. El Señor tuvo cuidado de, en su palabra, darnos algunas enseñanzas para enfrentar un tiempo de persecución y para que pueda ser productivo. La persecución también puede ser un tiempo de mucha productividad espiritual y es lo que con ayuda del Señor veremos en esta hora. En primer lugar, nos ha sido propuesto leer Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, en Mateo capítulo 5, palabras del Señor Jesús mismo, empieza con una palabra muy especial, sobre todo porque el Señor Jesús nunca habló por hablar. Cuando Él dijo una palabra, esa palabra estaba cargada de significado. Empieza con la palabra bienaventurados. Sin embargo, al analizar el versículo, veremos que primero hay, o mejor dicho, miremos primero que hay varias situaciones negativas o adversas, cosas que no quisiéramos tener. Dice vituperados, perseguidos, acusados con toda clase de mal y mentiras. Y eso es duro de llevar. Toda nuestra naturaleza se opone a permitir que nos hagan eso, que seamos vituperados o perseguidos o acusados con mentiras. Todo nuestro ser se resiste a eso. Sin embargo, el Señor Jesús lo que dice es: bienaventurados sois. Bienaventurados sois cuando os pase esto. Bienaventurados, lo sabemos, significa dichosos. El camino de la felicidad pasa por aquí. Cuando tengamos esta serie de situaciones negativas contra nosotros. Sí, es verdad que hay vituperio, insulto, se habla mal de nosotros, hay persecución muchas veces, a veces suave, a veces muy fuerte, pero el Señor nos dice: bienaventurados o dichosos sois. Y es Él el que lo dice con todo derecho. Él sabe las cosas bien. Él sabe que detrás de el vituperio, la persecución y la acusación hay cosas guardadas, gloriosas por Él. El Señor dijo: bienaventurados sois o dichosos sois cuando os hagan todo esto. Y dice además: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces la situación de vituperio, persecución y acusación pertenece a esta tierra.
Pero en los cielos, cuando durará por la eternidad el estado de bienestar y de dicha que tendremos, allí hay un galardón para los que sufrimos en este tiempo de crisis. Entonces, las escrituras nos enseñarán a poner el pero en el lugar correcto. Muchas veces caemos en la tentación, como muchas personas en este mundo, de decir, sí, la Biblia dice que somos bienaventurados, que nos gocemos y nos alegremos porque nuestro galardón es grande en los cielos, pero es que somos vituperados, perseguidos y acusados con toda clase de mal y mentiras. El Señor nos enseña a poner el pero en el otro lugar, porque el pero cubre lo anterior. Y lo que hay que cubrir, lo que hay que entender es que la verdadera dicha está en la gloria. Y entonces lo que padezcamos en esta tierra, eso es lo que hay que cubrir. Cubrámoslo. Seremos vituperados, seremos perseguidos, seremos acusados con toda clase de mal y mentiras. Pero bienaventurados somos. Pero gocémonos y alegrémonos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. El usar el pero en el lugar correcto nos lleva a gozar aún en medio de los problemas. El otro versículo que nos han pedido que leamos está en Hechos 8, versículos 1 al 4, pero vamos a leer uno más. Hechos 8, versículos 1 al 5. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces aquí también tenemos una situación adversa y un pero, el pero del versículo 4. Sí, perdón, era hasta el versículo 4, no hasta el versículo 5. En el versículo 4 está el pero. ¿Qué es lo que hay antes del pero? Los creyentes eran perseguidos, fueron esparcidos, fueron forzados a dejar su lugar de seguridad, su lugar que siempre les había pertenecido, donde se habrían criado, donde habían crecido. Los creyentes también tuvieron que vivir este entierro de Esteban, que acababa de ser muerto con piedra, a pedradas, por los enemigos del evangelio. Hicieron gran llanto, hubo llanto, y también nos dice lo que hacía el apóstol Pablo antes de convertirse: asolar a los creyentes, perseguirlos a muerte, arrastrarlos a la cárcel. Una situación dura que tal vez nosotros no hemos vivido, pero los creyentes en ese tiempo sí. Y esa era la situación negativa. Pero viene el pero de Dios, que cubre lo anterior. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El principio del esparcimiento del evangelio fuera de Jerusalén
ocurrió gracias a una persecución. Entonces, esa persecución resultó siendo una bendición. Y eso también puede ocurrir hoy en día, que el Señor nos fuerce a dejar por persecución, por problemas, nos fuerce a dejar el lugar donde estamos, pero llevando con nosotros algo que no nos pueden quitar, y es lo que hemos vivido a los pies del Señor, el bien que hemos recibido al entregarle nuestra vida a Él. Y entonces, al llevarlo con nosotros a la primera oportunidad, como es lo que llena nuestro corazón, nuestra boca hablará de eso. Y eso fue lo que pasó con estos creyentes. Fueron esparcidos por todas partes y entonces por todas partes anunciaron el evangelio. Y sabemos por el libro de los Hechos lo que pasó, que el evangelio llegó muy lejos, hasta lo último de la tierra conocida. La bendición de la persecución. El siguiente episodio que nuestros hermanos nos han pedido que consideremos es el de Hechos 7, versículos 55 a 60. Y vamos a leerlos. Está allí muy cerca. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otra situación negativa, otra situación de aparente derrota, otra situación de persecución, de intento por callar a un testigo del Señor Jesús. Y la situación se ve muy dura. Hay furia, hay crujir de dientes contra él, hay gritos para ahogar lo que él está diciendo, hay oídos tapados, muy significativo eso. No siempre hay que hacer así para tapar los oídos, pero en este caso lo hicieron y taparon sus oídos. Arremeten contra él, le echan fuera de la ciudad, lo apedrean. Y Saulo, consciente, no levanta sus piedras, no grita, no cruje sus dientes de furia, no arremete contra él, cuida las ropas de los que están haciendo estas cosas y consciente en su corazón. Y más adelante él nos dirá: yo di mi voto para esa muerte. Parecía la derrota de Esteban. Parecía también que el mal triunfaba contra un testigo fiel del Señor. Pero, ahora vamos al pero. Pero en esta escena se ven unas de las cosas más gloriosas del libro de Hechos. Esteban está lleno del Espíritu Santo. Está amenazado, la gente tiene furia contra él, pero él está lleno del Espíritu Santo como estaba acostumbrado a estar y como Hechos 6 nos lo muestra. Lleno del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo podía hablar con plena libertad en él. Y ve los cielos abiertos y ve la gloria de Dios. Esa es una visión única. No todos pudieron verla, pero aquí el testigo fiel que estaba dispuesto a morir por la causa de su Señor recibe esta visión, la gloria de Dios. Pero más, vio a Jesús en pie a la diestra de Dios. El sentido de la frase en el original es este: el Señor Jesús estaba en pie a la diestra de Dios. Y los que han leído la revista La Buena Parte, los que han escuchado Reflexiones en el Camino, van a escuchar una descripción de esto, una descripción de esta escena. El Señor Jesús, que siempre lo vemos sentado a la diestra de Dios, sobre todo en Hebreos, aquí se pone en pie, y eso es muy significativo. Hay una persona que está dando su vida por él, por su evangelio, y es como si el Señor se levantara para recibir a su testigo, que ya pronto pasará a estar con él. El Señor Jesús en pie a la diestra de Dios, como se le ve poco. Se le ve sentado como aquel que ha terminado su obra y está allí sentado a la diestra de Dios después de una obra excelente en la cruz y lleno de gloria y lleno de honra. Pero esta es una excepción, y el que la ve es Esteban. Este sí que es un pero glorioso, aunque en la tierra están ocurriendo cosas muy oscuras, muy adversas, muy terribles, también recibe una revelación muy alta. Ve al Señor Jesús y puede testificarlo. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Glorioso. Y luego, mientras lo apedrean, él le dice al Señor: Señor Jesús, voy a morir, recibe mi espíritu. Como evocando las mismas palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz, entregándole su espíritu al Padre. Esteban se lo entrega al Señor Jesús. Y luego todavía puede ponerse de rodillas. Todavía recibe fuerzas para ponerse de rodillas, porque quiere clamar piedad para sus verdugos, cada uno de los que ha lanzado una piedra contra él. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Impresiona fuertemente estas palabras, que en medio del dolor de cada piedra cayendo sobre él, sobre su cuerpo, encuentre un momento para pensar en sus verdugos. Ojo, uno de sus verdugos, pasivo, pero un verdugo, era Saulo. Y sabemos a dónde llegó Saulo. ¿Qué relación hay entre esta oración de Esteban y la conversión y el ministerio del apóstol Pablo? No lo sabemos, pero sospechamos que el vínculo es estrecho. Pues estas cosas que vive Esteban y que el Señor tiene cuidado de por su espíritu dejarnos las escritas, nos alientan poderosamente. ¿Por qué? Porque los hermanos que son perseguidos actualmente en muchos lugares del mundo, varios de ellos han testificado de formas especiales como el Señor se les ha presentado, de tal manera que han podido disfrutar de cosas que los que no sufrimos tanto no disfrutamos.
visiones claras de la gloria del Señor o fortaleza en un momento de especial sufrimiento. La verdad es que hoy en día hay una cadena permanente de sucesos con creyentes que son perseguidos hasta la muerte. Y el Señor ha permitido que muchos de esos testimonios se filtren hacia el mundo libre, donde no tenemos prohibido hablar del Señor, para nuestro aliento. Y el Señor sigue sosteniendo a esos creyentes. Y es más, hay estadísticas que muestran que en los sitios donde hay mayor persecución es donde más se multiplica el número de creyentes. Por lo menos sé de Afganistán, un país donde hay gran persecución, pero que sin embargo ha habido un crecimiento muy especial del número de conversiones al Señor. Y otro fenómeno parecido ocurrió hace unos años en Argelia, también, de tal manera que se volvió un problema para el gobierno musulmán de ese país. Pues son muestras de que el Señor obra hoy de la misma manera que obró en el tiempo de Esteban, dando una especial gracia a los que padecen mayor persecución el día de hoy. Vamos a leer ahora en Hechos 12. Nos han pedido que leamos los primeros 5 versículos de Hechos 12. Me gustaría leer algunos más. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro encarcelado, Jacobo muerto, muchos de los creyentes maltratados. Vamos a leer el capítulo entero porque la escritura sabe resumir los puntos importantes y en pocos versículos nos describen muchas cosas. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio,
salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal para que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, porque ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hasta aquí. Situación adversa. Pero también hay un pero. Sí, Herodes maltrata a algunos, mata a Jacobo, un valioso testigo del Señor, un apóstol que había aprendido mucho en la intimidad con el Señor, ahora era muerto. Eso agradó a los judíos, enemigos de los cristianos, y entonces Herodes, que buscaba popularidad, prende a Pedro y le lleva a la cárcel. Pero suceden una cantidad de cosas gloriosas en este capítulo después de estos versículos que parecen que pintan una adversidad muy oscura, peligro por todas partes, y Herodes se está saliendo con la suya. Pero la iglesia hace sin cesar intercesión por Pedro. Eso no lo podía quitar Herodes. Y la oración del justo puede mucho. Un ángel se presenta en la propia cárcel y guía a Pedro, que estaba atado, pero sus cadenas cayeron. La luz resplandece en la cárcel. Las cárceles de aquel entonces eran muy oscuras, pero la luz de Dios resplandece en la cárcel, la gloria de Dios. Las cadenas se caen de las manos, no son nada en la presencia del Dios Todopoderoso. Pasan las dos guardias, tanto el ángel como Pedro. La puerta de la ciudad se le abre. El Señor abre, y si Él abre, ninguno puede cerrar. Ellos pueden salir con toda libertad. Pedro va a casa de María, donde muchos estaban orando. Probablemente la idea que tenía Herodes con Pedro era llevarlo a la muerte, al juicio y a la muerte. Pero los que mueren son los guardias. Sí, aquí hay una cantidad de injusticias, una cantidad de cosas que se ven en este mundo. Aún hoy en día mueren personas que no tienen la culpa por arreglos de poder y de política. Es verdad. Y
el Señor toma nota de todo eso y en su momento juzgará, pero permite ahora que muchos perversos hagan lo que quieren, utilizando el poder que tienen, la posición de poder que tienen. Lo que sí pasa también es que se precipita el juicio de Herodes y muere. El Señor permite una situación en la que él se ensalza, casi que lo tratan como Dios, voz de Dios. Y de esa manera se precipita el juicio contra él y muere. En el momento un ángel lo hiere y muere comido de gusanos, una muerte muy repugnante, especialmente repugnante. Pero la palabra, la que Herodes quería acallar, crece y se multiplica. El pero del Señor cubre las adversidades y llena la situación con su gloria. Esto mismo puede pasar hoy. El Señor puede obrar en medio de la más oscura persecución, cosas gloriosas y conversiones muy especiales. No dudemos de que el Dios que hizo esto, de Hechos 12, es el mismo Dios al que nosotros adoramos hoy. La última situación que leemos de la Escritura, que queremos leer de la Escritura, está en Hechos 14, versículos 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra situación adversa. Pablo, los judíos de fuera persuaden a la multitud, lo apedrean, lo arrastran fuera y lo dan como muerto, lo dan por muerto. Querían antes de eso adorarlo, pensando que era un dios, y finalmente resulta apedreado por la multitud. Pareciera como si hubieran sellado para siempre la boca de Pablo. Pero los discípulos le rodean y él se levanta y entra en la ciudad de donde lo acaban de sacar como muerto, dado por muerto. Tiene valor el apóstol Pablo para entrar allí. Y quizás el recuerdo de Esteban le ayudó, le alentó, le inspiró. Se levanta y entra en la ciudad. Y luego después se va a Derbe, no para descansar y recuperarse de las heridas, sino para anunciar el evangelio y hacer muchos discípulos. Luego vuelven a Listra, donde ocurrió esta escena del apedreamiento. Vuelven a Listra, a Iconio y a Antioquía, porque quieren alentar a los hermanos y los animan a permanecer en la fe con estas palabras. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, el Señor
nunca nos ha escondido la verdad. Nunca nos ha dicho que si nos convertimos a Él, todo irá bien, no tendremos adversidades. Cuidado con anunciar nosotros eso, porque caeremos en la mentira pronto y el nuevo creyente se dará cuenta de que eso no es verdad, tarde o temprano. No, el Señor no prometió eso. El Señor sí prometió que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso Él nos prometió, que tendríamos problemas, pero nos prometió otra cosa: estar con nosotros todo el tiempo, en medio de las adversidades, en medio de los éxitos, en medio de los logros, en medio de nuestras luchas. Ahí está Él. Anunciemos esto con ánimo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es seguro que a través de las muchas tribulaciones que el Señor nos permita tener, llamémoslo pandemia, llamémoslo burla, llamémoslo cárcel, llamémoslo persecución de la que sea, en medio de esas tribulaciones, el Señor está con nosotros. Démosle gracias por esa verdad y hablemos exactamente eso, lo que Él ha prometido. Con esto, como hicieron los apóstoles en este caso, animamos a los discípulos a permanecer en la fe, a persistir con la ayuda del Señor y a través de lo que venga. Que el Señor nos ayude y que después de haber pasado este tiempo de pandemia o este tiempo de dificultad, de tribulación, de problemas que tengamos, de adversidades, podamos mirar para atrás y con mucho gozo anunciar: el Señor ha sido fiel y ha estado con nosotros en medio de los problemas. Pues el Señor nos guarde, nos ayude, hermanos.